Pues veamos más ejemplos de cómo determinar las derivadas parciales de una función dada. Seguiremos trabajando con funciones que dependen de dos variables y vamos a ver cómo determinar sus primeras derivadas parciales. Sin más, pues aquí está el ejemplo. Vamos a suponer que se me pide derivar la función que tengo indicada, x cuadrada por el logaritmo natural de x por y menos e elevado a la x por y cuadrada. Primero vamos a tratar de calcular fx. En este caso vamos a intentar hacerlo directo. Si quieren un video donde se explique un poco más paso a paso, pues por ahí hay otros dos videos que podrían revisar sin problema. En esta parte de acá, lo primero que hago es identificar cuántas x tengo. Aquí tengo 2x y en esta parte de aquí tengo nada más una x. Por lo tanto, la primera parte tendrá que hacerse con una regla del producto o con una regla de la división y la segunda parte se hará con una regla normal. En esta primera parte lo que hacemos es identificar qué están haciendo estas x, pues están multiplicando la función x cuadrada, están multiplicando la función logaritmo de xy, y por lo tanto la regla que aplica es la regla del producto. Recuerden que la regla del producto me decía u por v, su derivada sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí, ojo, la variable es x, por lo tanto te estoy derivando respecto de x. En esta parte de acá tengo una sola x y por lo tanto se deriva normal. Cuando yo quiera calcular esta derivada, lo que voy a hacer es indicar quién sería mi u y quién sería mi v. Esta sería la u y toda esta de acá sería la v. Por lo tanto, me quedará el primero igual, me quedaría x cuadrada por la derivada del segundo, por la derivada del logaritmo. Recuerden que la derivada del logaritmo es 1 dividido entre el argumento del logaritmo por la derivada de lo que está dentro del argumento del logaritmo. La derivada que está dentro del logaritmo respecto de x, lo único que me queda es y, porque derivo la x y lo que queda es la y. Después me quedaría más el segundo, que es el logaritmo natural de x por y, por la derivada del primero, que me daría 2 veces x. La derivada de esta parte respecto de x es 2 veces x. Brinco a esta parte de acá y lo que me queda es menos la derivada de ese exponencial, vuelve a ser la exponencial misma, pero por la derivada del exponente respecto de x. Entonces lo que se deriva es la x y solamente me queda y cuadrada. Simplemente hacemos la simplificación. Por ejemplo, esta y que está aquí con la y que está aquí abajo se cancelan, este cuadrado con la x que está abajo se cancelan, y finalmente me queda que la derivada parcial de f respecto de x será x, es lo único que quedó después de todas las cancelaciones, x por 1, pero el 1 no lo ponemos, me quedaría x más 2 veces x por el logaritmo natural de x por y menos y cuadrada por e elevado a la x por y cuadrada. Y esta es mi derivada parcial respecto de la variable x. Ahora, también se me pide la derivada parcial de esta función, pero respecto de y. Por acá vamos a volver a anotar la función para poder escribir sobre ella. Aquí tendría x cuadrada, logaritmo natural de x por y, menos e elevado a la x por y cuadrada. Identificamos cuántas y tengo en cada parte para saber qué regla aplico. Aquí tengo una sola y acá tengo una sola y. Por lo tanto, las reglas para derivarlas serán reglas normales. En esta primera parte, la x cuadrada es una constante. Es como si dijera 5, 10, 15, no le pasa nada. Me quedaría x cuadrada. Y vamos a derivar el logaritmo teniendo en cuenta que estoy derivando respecto de y. Me quedará 1 dividido entre x por y aquí sigue la derivada respecto de y, es la regla de la cadena. Cuando derivo respecto de y, lo único que me queda es la x, entonces aquí me quedaría x. Brinco a la siguiente parte y sería menos e elevado a la x por y cuadrada, que es la derivada de esto de aquí, multiplicada por la derivada del exponente. Cuando derivan ese exponente respecto de y, lo único que les queda es 2 veces x por y. La x se queda igual, bajo el 2, y me quedaría 2 veces x por y. Vamos a tratar de simplificar. Por ejemplo, la x que está aquí abajo con la x que está aquí arriba se cancelan y me queda que f(y), o la derivada parcial de f respecto de y, sería x cuadrada dividido entre y menos 2 veces x por e elevado a la xy cuadrada. Esta fue la simplificación y esto fue la derivada parcial de esa función respecto de y.